Bien, en el video anterior habíamos analizado la parte superior del gráfico, tuve un problema con el audio, así que seguimos desde ahí. Y en la parte inferior simplemente lo que se hace notar es que en la parte superior se dieron los tiempos típicos de retardo, no se dieron los tiempos mínimos y máximos, y entonces quedaba un instante preciso de transición. En cambio, cuando el fabricante da los tiempos mínimos y máximos, que es una cuestión más real, aparece una cierta zona de incertidumbre, que hemos hecho referencia anteriormente, que el fabricante nos está indicando que transcurrido el tiempo, antes que transcurra el tiempo mínimo, la señal de salida, las dos, seguro que no van a tener cambio. Y una vez que ha transcurrido el tiempo máximo, la señal de salida seguro que adquirió el nuevo valor. Y en esa zona es donde se va a producir la transición que queda definida por varios parámetros que no está a nuestro alcance por ahora analizar, pero que son temperatura, tensión de alimentación, incluso el proceso de fabricación. Entonces, eso ténganlo en cuenta, esto sería lo más real, pero muchas veces se grafica de esta manera, teniendo en cuenta lo que se llama, en vez de tiempo mínimo y máximo, los tiempos típicos. Veamos ahora un pequeño ejemplo de un circuito, y lo vamos a analizar por lo menos la primera parte, en donde nos se pide que a partir de una serie de señales de entrada, en este caso de X y Z, que arbitrariamente le damos determinados valores, se analice no solo el estado de la salida, sino que en qué instante se van produciendo las transiciones a la salida. ¿Con qué parámetros? Con los retardos hay compuertas AND, compuertas OR e inversores. Y acá están los tiempos típicos de retardo. Acá no se hace referencia al tiempo mínimo y máximo para no complicar el dibujo, pero vamos a tomar los tiempos máximos, en el caso para el caso del ejemplo que tenemos acá. Entonces, inicialmente, acá en el eje X hemos supuesto los tiempos en nanosegundos, porque las unidades acá están en nanosegundos, y arrancamos en el tiempo 0, pero previo a eso analicemos el estado. Si X es 0, Y es 0 y Z es 0, quiere decir que al haber algún 0 acá, esto va a ser 0, y al haber un 0 en Z, acá va a ser 0, a pesar de que estas otras entradas son 1. Cuando tenemos las dos entradas de la compuerta en 0, obviamente la salida va a ser 0, así que este es el estado inicial de trabajo. Cuando X cambia, ¿cierto? Acá aparece un 1 lógico, acá es 0, esto sigue siendo 0, 0 y 0 no va a producir ningún cambio. Es decir, que este cambio en X de 0 a 1 no produce ningún cambio en la salida F. Sin embargo, cuando a los 15 nanosegundos produce una transición de I de 0 a 1, ¿cierto? Entonces acá sí, después del retardo de la compuerta AND va a aparecer un 1 y después del retardo de la compuerta OR se va a ver reflejado ese 1 a la salida. Entonces la pregunta que hay acá es ¿a qué tiempo se produce la transición de la señal F de 0 a 1? Va a ser 15 nanosegundos más el tiempo que demore este más el tiempo que demore este. Como AND demora 5 nanosegundos y esto demora 5 nanosegundos también, va a ser 15 nanosegundos más 10 nanosegundos, o sea, a los 25 nanosegundos se va a producir la transición en la señal F. Si después, a los 40 nanosegundos, se produce una transición simultánea en X e Y de 1 a 0, ocurre que esto no se altera y esto pasa de 0 a 1, de 1 a 0, lo cual ese 0 va a encontrar que va a causar que la compuerta OR va a encontrar sus entradas, las dos en 0, y tiene que ir hacia 0 en algún momento. ¿En qué momento? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, cuando estas dos se pusieron a 0, esta compuerta AND demoró un cierto tiempo en ir a 0. El tiempo fueron 5 nanosegundos. Pero ese 0 no se refleja inmediatamente en F, sino que pasan otros 5 nanosegundos hasta que esa señal cambia. 5 más 5 van a ser 10 nanosegundos, quiere decir que si a los 40 nanosegundos se produjo esa transición, a los 50 nanosegundos se produce la transición sobre F. Esto lo pueden seguir analizando, ¿no es cierto? Y van a ir viendo, acá están abajo los tiempos de respuesta, pero el análisis es absolutamente similar y se los dejo por su cuenta para que lo analicen. Un concepto también, una palabra en realidad, que es importante que tengan presente porque la vamos a usar, el concepto de buses, bus en inglés, ¿no es cierto?
Pero, qué es lo que decimos cuando hablamos de bus? Lo que estamos diciendo es que en realidad un bus es una colección de dos o más señales relacionadas entre sí. Vamos a profundizar un poquito el tema, pero la idea es que son señales que tienen características similares y que normalmente los tiempos de retardo son comunes. Entonces, en un diagrama de bloques, en un circuito esquemático, generalmente un bus, en vez de representar todas líneas en forma independiente, se representa por una línea más gruesa. Ya vamos a ver algún ejemplo. La cantidad de señales que constituyen un bus, o sea, el número de señales, normalmente está relacionado con las características de nuestro diseño. Pero, por ejemplo, un bus de direcciones puede ser de 32 bits, generalmente se puede nombrar de 31 a 0, o de datos, por ejemplo, bus de dirección, este es el bus de datos, y cuando lo ponemos así, indicamos que tiene 8 bits. Ya vamos a ver un poquito esto, pero en general entiendan que realmente lo que se hace una línea más gruesa. Todas esas líneas, si bien pueden tener señales diferentes, tienen las mismas características de retardo de tiempo, por ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo. Acá, esto es un microprocesador, no se preocupen, todavía no saben lo que es, pero un microprocesador tiene normalmente lo que se llama un bus de datos y un bus de direcciones. El bus de direcciones, por ejemplo, acá son de A0 a A15, son 16 señales, y normalmente para no escribir en este circuito esquemático todos los datos, todas esas líneas, se hace un bus y ese bus se dice, por ejemplo, de 15 a 0. Si de eso tomamos una parte, bueno, habrá que indicar qué parte se está tomando. En el bus de datos, por ejemplo, en el mismo caso, el bus de datos acá tiene 8 bits y eso, en vez de trazar las 8 líneas así, indicamos data de 7 a 0 y los conectamos de esta manera. Entonces, eso en general es la manera de indicarlo en un circuito esquemático. Lo interesante de acá es que el fabricante le dice todas estas líneas tienen las mismas características de retardo y se pueden analizar con el mismo tiempo. Entonces veamos de qué se trata esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito que tiene un bus de datos de 4 bits, como de 0, de 1, de 2 y de 3, y salidas de Q sub 0 a Q sub 3, que tienen todas estas líneas los mismos retardos, entonces nosotros, y una línea de control, acá simplemente esta línea de control la vamos a ver más adelante, pero la idea es que esta línea de control, cuando esto se hace 0, deja esta información pasar afuera. Entonces, la forma normal de representarlo es no poner todas estas señales, sino poner una, que indica D de 3 a 0 y la salida Q de 3 a 0. Analicemos un poquito cómo, entonces, dijimos que cuando estamos trabajando con bases, normalmente nosotros no sabemos el valor individual de D1, de 0, de 1, de 2 y de 3, ¿no es cierto? Ni de Q0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Pero sí sabemos que tienen las mismas características de tiempo. Entonces, si a este circuito, por ahora simplemente entiéndanlo así, después lo vamos a ver con detalle, dice que cuando esta señal se va a 0, esta sí es una señal de un solo bit, se va a 0, esta información pasa a la salida. Entonces, ¿cómo se indica eso? En vez de hacer las cuatro líneas de entrada de 0 a D3 y las 4 de Q0, a Q3, lo que se hace es, se indica todo esto, fíjense que es una zona D, es una especie de acá como si tuviéramos un dato de 4 bits, y decimos que en un momento determinado esto cambia, esta transición dice estos datos que tienen un cierto valor cambiaron a otro, a veces indica qué valor tiene acá, otras veces no, pero entienda que son los 4 valores, alguno de esos cambió, por eso se marca así, y acá la salida tiene en algún instante determinados valores que le llamamos anteriores. A ver, entendamos esto. Esto significa que el bus de datos de alguna manera cambió. No sabemos qué bit, pero qué cambió. Acá están representados los 4 bits. Cuando hay una transición en alguno de ellos, se indica que hubo un cambio en los bits. Ahora, ¿qué pasa? Esto, cuando cambia este bus de datos, eso no se ve reflejado a la salida. ¿Por qué? Porque este cambio solamente lo maneja lo que se llama una señal de control que solamente se activa cuando baja. Entonces, si acá cambiamos de datos, ¿no es cierto? Tenemos unos datos nuevos.
Estos son datos anteriores que pasaron en un momento acá y acá aparecen unos datos nuevos. Y en un instante de tiempo se produce una transición de la señal escribe de 1 a 0. Quiere decir que habilita que esta señal pase para allá. Entonces, esto a la salida se indica de esta manera. Dice que pasado el tiempo de retardo, el delay de este circuito, las señales pasaron de los datos que tenía antes a los datos que tiene, los nuevos datos que tiene acá. ¿Y qué tiempo transcurrió? Un cierto tiempo que depende de las características del dispositivo que estemos usando. Bueno, acá pasa lo mismo y este cambio no se ve reflejado en la salida. Entonces, la idea es, cuando trabajamos con bases, no representamos de manera individual cada uno de los retardos de las señales, sino que los representamos en su conjunto. Bien, con esto, perdón, lo interesante es que pasa lo mismo que con el caso de las que vimos anteriormente. Cuando tenemos una cierta dispersión, también el pasaje de los retardos de un conjunto de bases tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Y como siempre, desde que viene esta señal, este tiempo mínimo me garantiza que antes que ocurra ese tiempo mínimo, ninguna de las señales de la salida cambió, y una vez que transcurrió el tiempo máximo, se garantiza que el estado de las salidas adquirieron los nuevos valores. Y entre el tiempo mínimo y el tiempo máximo, a partir de la transición, es una zona en que no sabemos qué valor, pero sabemos que se produce la transición de todas las señales del bus. Bueno, con esto vemos el último tema de bases y ya vamos a entrar en los circuitos MSI en la próxima presentación.